Bueno, encantada de saludaros a todos y muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado en el proyecto que estamos realizando y a ver si fuese posible, pues como ha dicho Lola, conseguir muestras por parte vuestra que también creo que repercutirían positivamente en un futuro en vuestro sector, ¿no? Bueno, quiero presentaros antes de nada, creo que está aquí, bueno, estoy viendo al equipo de bioquímica. Ellos ahora van a hablar de su parte porque es son los que mejor la conocen. Yo voy a hablar un poco de la idea general y luego creo que ellos sería bueno que introdujesen su parte y nosotros ya hablaríamos de la continuación del proyecto que viene a raíz de lo que ellos realicen. Entonces, el proyecto en sí trata, bueno, aquí estáis viendo a la gente, en la presentación estáis viendo a la gente de bioquímica, como decía, son David y Alessandra. Los tenéis en la fotografía, Emilio también. Emilio es el jefe del grupo de investigación. David y Alessandra son dos grandísimos investigadores que tienen muchísimo renombre internacional y están haciendo cosas muy, muy interesantes con algas que alimentan con residuos y obtienen hidrógeno, entre otras cosas, y además hacen bioremediación. Ellos lo van a contar mejor que yo, ¿eh? Y luego, pues nosotros estamos, los tres que estamos asistiendo, Miguel, Nélida y yo. Miguel y Nélida son dos grandísimos fichajes que hemos conseguido para el grupo de investigación, son gente muy potente y están tirando del carro de nuestra parte con mucha ilusión y con muy buen hacer. Entonces, os doy una idea general de lo que estamos haciendo en el proyecto y creo que sería bueno que David y Alessandra hablasen de su parte porque es lo primero que se está haciendo con lo que estáis vosotros entregando, con los residuos que estamos obteniendo del olivar y luego ya hablamos nosotros de nuestra parte. Entonces, la idea que tenemos nosotros es, con esos residuos que surgen pues, de eso, del sector del olivar o del sector lácteo, queremos valorizarlo, en lo que se conoce como la energía circular. O sea, cuando obtienes un residuo, pues volverlo a meter otra vez en el proceso productivo, de forma que ya no es residuo, sino que es un componente importante del que se puede obtener un valor y entonces pues de esa forma contaminamos menos el medio ambiente, además de generar más riqueza y más productividad. Entonces, los residuos, como he mencionado así de pasada, del sector lácteo y del sector olivarero principalmente, son los que estamos utilizando. Y con eso ya os va a contar, como digo, la gente de bioquímica, pero bueno, tenéis un nombre, el grupo, ¿no? David y Alessandra, Y bueno, el nombre oficial es el Bio 128. pero no tenéis un nombre así de guerra, ¿no? Bueno, de Clamila. Vale, declámela. Bueno, entonces, como digo, ellos van a hablaros de bioremediación y de cosas muy interesantes que pueden ser de gran aplicación. Buenos días. Y nosotros lo que hacemos una vez que ellos acaban es producir pues, biolubricantes, biocombustibles, hacer ensayos en motor para ver la viabilidad de esos productos obtenidos, podemos tener también bioplásticos, o sea, haríamos todo lo que hace una refinería normal, obtener ese tipo de productos que hace una biorefinería normal, electricidad, calor, combustibles, materias de valor añadido, lubricantes, como os digo, incluso productos de química fina podemos obtener, gracias a unos residuos, a los residuos que se generan en el sector olivarero y en el sector lácteo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, tener esos productos, que pueden repercutir a su vez también en vosotros, podéis también utilizarlos y hacer que el campo sea sostenible. Por ejemplo, ahora especialmente yo soy agrónoma y sé lo que está sufriendo el campo en general, los agricultores, porque en muchos casos se está produciendo por debajo, o sea, con un valor muy por encima del precio que tiene realmente el mercado. O sea, tú estás vendiendo leche a un valor muy por debajo de lo que a ti te cuesta, muy por encima de lo que realmente, o sea, me estoy liando. Estáis produciendo unos productos que tendrían que tener un valor muy por encima del que está teniendo, quería decir, ¿no? Entonces, yo lo sé que tengo muchos amigos que están en el sector y tienen tal cantidad de pérdidas que si no consiguen de alguna manera que les venga la ganancia por otra vía, pues entonces al final acaba la gente abandonando el campo, yéndose a la ciudad y el campo es un sector clave, es un sector primario clave en nuestro desarrollo. Bueno, pues por eso, si nosotros hacemos esta valorización de los residuos y esto revierte al final en el campo, podéis utilizarlo vosotros mismos. Por ejemplo, si hacemos un combustible que fácilmente se puede transformar
por parte del agricultor o de la cooperativa, pues entonces el agricultor se va a ahorrar tener que comprar un combustible diésel muy, muy caro, lo van a tener ellos mismos producido por sus propios residuos y le va a salir prácticamente a coste cero. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, yo creo que ahora lo bueno sería que hablase David o Alessandra, que digan lo que ellos hacen con los residuos y después nosotros continuamos diciendo lo que haríamos nosotros. Bueno, ya Pilar nos ha presentado un poco. Antes de nada, me perdona las profesionales que hay aquí del sector olivarero porque mi desconocimiento del mundo es muy grande, pero bueno, yo voy a intentar reflejar un poco lo que yo entiendo que es la situación actual de las almazaras, donde aparte de aceite y otros productos, se generan dos residuos más importantes, que son las aguas de lavado y el alperujo, que es un lodo que con alto contenido de agua. Este alperujo se almacena en tolvas, que luego son transportadas con camiones hasta las orujeras. Esto, en las orujeras pues tiene el aceite de orujo, orujillo y otros productos, pero este transporte masivo de grandes cantidades de alperujo pues genera una gran emisión de CO2, aparte de que es costoso, y además todo este agua que contiene el alperujo es desaprovechada. Este agua o se evapora o es deshidratada, con lo cual hay una pérdida muy grande de agua y un gran aporte de energía para esta deshidratación. Lo que nosotros proponemos con el proyecto es intentar quizá buscar soluciones o darle la vuelta a cómo se produce actualmente o cómo se trata este alperujo, para, por un lado, biorremediar tanto las aguas de lavado como el agua que contiene el alperujo, biorremediarla para hacer un reciclado de ese agua, una biorremediación con consorcios de algas y bacterias. Este agua luego sería reutilizada y además se generaría una biomasa de algas y bacterias. Esta biomasa, junto con los residuos sólidos de las almazaras, también sería valorizada con el concepto de biorefinería para producir diferentes compuestos de valor añadido. Además de los diferentes productos de valor añadido que luego presentarán Pilar y su grupo, también es posible la obtención directa de hidrógeno a partir de los cultivos de algas. Ahora sí, eso entraré un poco más en detalle. Este hidrógeno, el concepto sería que sería una fuente de energía limpia, sostenible y renovable, que pudiera ser el aporte energético de las propias almazaras para hacerlas totalmente autónomas e independientes desde el punto de vista energético. Bueno, el proyecto está dividido, este será el flujo que tenéis en la pantalla de cómo se trabajaría. Habría una valorización directa por el concepto de biorefinería de los residuos sólidos o semisólidos, y una valorización indirecta una vez que se ha llevado a cabo la biorremediación de los residuos líquidos, se genera una biomasa microbiana y esa biomasa microbiana es nuevamente valorizada, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos la valoración indirecta. El impacto que tendría esta aproximación tecnológica pues sería una industria mucho más limpia desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Con un balance de carbono próximo al cero, donde se fomenta el reciclaje del agua, sería una aproximación mucho más sostenible y que implementa los principios de economía circular. Vale, no sé si me salto esta parte y luego quizá, Pilar, vosotros habláis, porque ahora, según la presentación que tenemos preparada, ahora se procedería a hablar de la caracterización del producto. No sé si tú, Miguel, queréis hablar de esto o me lo salto y luego lo retomamos, o cómo queréis que lo hagamos. Si quieres, sigue con tu parte y ahora hablamos un poquito de eso al Venga, final, vale, ¿vale? pues me voy a saltar toda esta parte, que es la caracterización previa de los residuos, ¿vale? Luego vendría la valoración directa, que también me voy a saltar. Y yo explicaría un poco lo que es la valorización indirecta, porque sería la parte del proyecto que nosotros estamos encargados. Aquí, como he dicho, consiste en usar los residuos líquidos como nutrientes para el cultivo de algas y bacterias. Nosotros hemos comprobado previamente que es posible crear lo que llamamos consorcios, donde hay una complementación metabólica y mutuamente se benefician. Se benefician para el crecimiento y para la producción de diferentes productos. Queda por un lado
presente en las aguas, con lo cual estas aguas podrían volverse a reutilizar. Aparte, en el proceso se genera un crecimiento de los microorganismos, se genera una biomasa. Esta biomasa se puede valorizar, como luego explicará el grupo de Pilar Dorado, y además, independientemente de esta valorización, se puede producir hidrógeno que se considera hidrógeno verde, el biohidrógeno. Entre las diferentes valorizaciones, aparte de lo que se aplique en el concepto de biorefinería, también hay dos conceptos muy interesantes independientemente de la biorefinería, que sería utilizar la biomasa como biofertilizante y también vamos a intentar estudiar su uso como pienso animal. Les estaba comentando de que con la biomasa generada estamos estudiando su uso como biofertilizante y también como pienso animal. Aparte de esta biomasa, se puede llevar a cabo una valorización mediante el concepto de biorefinería, que será la especialidad del grupo de Pilar Dorado. Y decía que no quería entrar en detalle de cómo funcionan estos consorcios de algas y bacterias, pero lo que existe es una complementación metabólica, donde mutuamente se benefician y son capaces de coexistir creciendo a partir de residuos industriales o residuos agropecuarios, como es el caso que nos ocupa. Dentro de la dinámica que estamos trabajando, el primer paso consiste en identificar un consorcio alga-bacteria que funciona adecuadamente. Entonces, lo primero que hacemos es buscar aquellos microorganismos presentes de forma natural en los propios residuos. Los aislamos y los probamos de forma individual con diferentes tipos de algas. Estos pueden ser hongos, levaduras o bacterias y vamos buscando aquellos que favorezcan un crecimiento del alga. Sin entrar en mucho detalle, aquí en la gráfica de la derecha veis que hay un consorcio ahí marcado con OW12 que favorece mucho el crecimiento del alga tras varios días. El segundo paso es la optimización de las condiciones de cultivo. Lo que buscamos es buscar qué condiciones de cultivo son óptimas para el crecimiento del consorcio. Jugamos con la luz, con la densidad, con la cantidad de la concentración del residuo y también buscamos qué nutrientes son deficitarios y cuáles son limitantes para el crecimiento del alga. Aquí, por ejemplo, en las dos imágenes se ve el residuo diluido con agua a la derecha, donde hay un crecimiento muy pobre, y sin embargo complementado con algunos nutrientes a la izquierda, donde se ve claramente que han crecido las algas. En concreto, estos son residuos de alperujo, donde hemos comprobado que, por ejemplo, la adición de amonio, una fuente de nitrógeno, y microelementos beneficia mucho y hace posible el crecimiento del alga y obtener una buena biomasa. Y abajo tenemos algunas imágenes. Estos no corresponden, tengo que decir, no corresponden a residuos de almazara, son otro tipo de residuos, pero ilustran lo que se puede conseguir. Se puede conseguir que los consorcios de algas-bacterias tienen una mayor biomasa, no sé si veis aquí los resultantes, una mucha mayor biomasa y el peso seco correspondiente que los cultivos individuales, tanto de bacterias como de algas. Entonces, esta biomasa es la que luego se va a valorizar. Nosotros ya hemos hecho estudios previos, en colaboración con otros grupos, de su idoneidad como biofertilizantes. Esto está ampliamente demostrado por muchos grupos y se sabe que es más que como biofertilizantes, digamos como bioestimulantes. Y funciona muy bien esta biomasa. Aparte del uso como biofertilizantes, estamos planteando ver su uso como pienso animal. Eso está todavía en proyecto. Y, como digo, luego esta biomasa también puede ser valorizada empleando diferentes aproximaciones de biofactorías, que luego explicará Pilar. Y por último, otro producto muy interesante es la producción de hidrógeno. El hidrógeno está causando una revolución energética en los últimos años porque se piensa de que va a haber una economía basada en el hidrógeno. Se está apostando una cantidad de dinero enorme en una transición energética que nos lleve a la producción de hidrógeno, porque es un combustible 100% limpio, no emite CO2 y es totalmente compatible con la energía eléctrica. Nos permite, entre otras cosas, almacenar energía eléctrica, convirtiendo esa energía eléctrica en hidrógeno y viceversa, con lo cual es un magnífico vector energético y un magnífico sistema de almacenaje de energía 100% limpia. Entre las diferentes formas de producir hidrógeno,
está la producción de biohidrógeno, que es el hidrógeno derivado de seres vivos. Si bien no es la tecnología más desarrollada, es una tecnología que tiene mucho interés. Porque, entre otras cosas, estos seres vivos capaces de producir hidrógeno, entre ellos se encuentran las microalgas. Entonces, estaríamos combinando la captación de CO2 atmosférico, el uso de la energía solar, para producir una fuente de energía. Pues bien, nosotros ya hemos hecho algunas aproximaciones y vemos que sí, que es posible producir hidrógeno a partir de algas cultivadas en aguas del Perujo. La idea de todo esto es hacer, en un futurible, hacer instalaciones in situ en la propia almazara, donde se genere este hidrógeno y este hidrógeno sea usado como la fuente de energía necesaria para el funcionamiento de toda la industria. Aquí tenemos nosotros, en concreto nosotros, tenemos un problemita, y es que para poder biorremediar y utilizar los residuos de las almazaras con algas y bacterias, lo que nos interesa a nosotros, o los residuos idóneos, son los residuos líquidos. Y en concreto en el Perujo hay una gran cantidad de agua, pero es un lodo. Entonces no es el mejor sistema de forma directa. Tenemos que, de alguna forma, separar ese agua que está en el Perujo. Y aquí había diferentes soluciones tecnológicas, como podían ser la decantación, la centrifugación, o incluso, no sé si esto es un disparate, volver al sistema de 3 fases antiguo, que aún existe en otros países, de producción de alpechín, donde sí es un residuo completamente líquido y que sí sería muy fácil, sería mucho más fácil, su utilización mediante este sistema de biorremediación basado en algas y bacterias. Y por mi parte, nada más que decir, le cedo la palabra a Pilar para que nos hable de su aproximación. Esta parte es la que David dijo que la mencionáramos nosotros porque es nuestro trabajo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, una vez que tenemos los residuos, lo que vemos es cuál es su potencial para ser valorizados en uno u otro producto. Entonces, para eso lo primero que hacemos es determinar la composición química. Una vez que tenemos la composición química, ya vamos derivando ese residuo a aquella vía de transformación que va a permitir su mejor uso y sacarle mayor rendimiento. Entonces, una de las principales propiedades que nosotros determinamos es el poder calorífico. ¿Por qué? Pues porque muchas veces pueden ser utilizados desde el punto de vista energético, pues como combustible, ya sea para calderas de biomasa, si no hay otra opción mejor, ¿no? O bien, pues para ver si se puede transformar en un combustible líquido para motores, por ejemplo, ¿no? Nosotros también estamos desarrollando una tecnología que está basada en modelos predictivos, en la tecnología NIRS del infrarrojo cercano, que lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros tenemos una serie de muestras, por ejemplo, de biomasa. Con ese aparato de espectroscopía del infrarrojo cercano, nosotros obtenemos el espectro de luz, de espectro radiante de esas muestras, y con ese espectro nos da información. No voy a contaros todo el proceso porque es laborioso, pero tenemos información de si esa muestra puede ser más o menos idónea para un determinado uso. Entonces, hacemos un modelo de forma que, introducido en el aparato que tiene esa tecnología, que es un aparato que es portátil, como digo, es un espectrofotómetro, pues ese modelo que nosotros desarrollamos lo metemos en ese aparato y con un simple disparo, o sea, apretando el botón del aparato sobre la muestra en concreto, podemos tener residuos de poda, podemos tener lo que sea. Con un simple disparo, como digo, el aparato nos va a indicar si ese residuo que estamos viendo sirve o no sirve para usarlo, por ejemplo, para combustible o para lo que queramos. O sea, tiene mucha versatilidad y el modelo puede ser todo lo complejo que nosotros queramos. Os lo he contado muy por encima porque es bastante más complejo de explicar. Yo no sé si Miguel es capaz de explicarlo más fácilmente. Yo creo que si lo explicamos con más detalles lo vamos a liar más, ¿no crees, Miguel? No, sí, no te preocupes, además está muy bien explicado, no hay problema. Está muy bien explicado. Vamos a tirar, o sea, si luego en las preguntas ya si hay más interés, pues ya Sí, damos más detalles. ya podríamos deciros más. Pero básicamente eso, o sea que nosotros podemos hacer de hecho estamos desarrollando esos modelos que permiten ver la idoneidad de una biomasa o de un residuo para ser transformado en uno u otro producto, ¿no? Son las cosas que podemos realizar con esto. Luego, bueno, aquí está todo explicado, claro, paso a paso, vale, paso para adelante.
En cuanto a los residuos en cuanto a residuos del alperujo, pues podemos hacer una biorefinería, o sea, a partir del alperujo obtener una serie de componentes igual que una refinería normal. ¿Qué componentes estamos desarrollando en este proyecto? Pues biocombustibles, porque bien, del alperujo podemos sacar aceites directamente, extraer la parte que tenga algo de aceite y podemos con ese aceite hacer biodiesel mediante una reacción química, pero también podemos coger ese alperujo y dárselo a David y Alessandra y que con ese alperujo ellos alimenten a las algas y las algas produzcan también aceite, acumulen aceite y con ese aceite nosotros podríamos transformarlo en biodiesel. También esas algas, como ha dicho ya también David, cuando se alimentan con esos residuos también pueden producir hidrógeno, vamos, de hecho la producen, ¿no? Y ese hidrógeno, ya ha comentado él las bondades que tiene. Es una pena, los motores diésel, en los cuales se basa principalmente la agricultura, son los motores más eficientes que hay hasta ahora. Entonces es una pena que esos motores se abandonen, que son además los primeros que se van a abandonar según la normativa de transición ecológica que se ha desarrollado en el gobierno, en el Ministerio de Transición Ecológica, valga la redundancia. Y como digo, es una pena porque si esos motores se consiguen alimentar con otros combustibles que no sean contaminantes y que no produzcan cambio climático, que no favorezcan el cambio climático, pues podríamos seguir utilizándolos y haciendo muchas cosas con ellos. Entonces, si nosotros lo usamos con hidrógeno, ese hidrógeno al quemarse va a producir únicamente agua. Con lo cual esos motores no tienen por qué abandonarse. Lo que sí hay que hacer es investigar sobre la adaptación de esos motores para que puedan consumir únicamente hidrógeno. Y mientras llega ese momento, lo que estamos nosotros haciendo es, con el hidrógeno que producen David y Alessandra a través de sus algas que se han alimentado con vuestros residuos, pues con ese hidrógeno mezclado con el biodiesel que también producimos gracias al aceite de las algas, pues con esa mezcla no nos hace falta modificar el motor y sí podemos hacer que funcionen los tractores, la maquinaria agrícola, con esa mezcla de combustibles que son ecológicos y que proceden de una economía circular. Aquí aparecen los biocombustibles, que son los que os he comentado, los bioaceites, que también os he comentado. Hay distintas formas de obtener esos bioaceites, porque si se extraen directamente de los residuos del alperujo, pues fantástico, pero a veces no se extraen directamente, hay que hacerle procesos químicos, que también tenemos ya artículos publicados al respecto. Los biolubricantes es otra cosa que también obtenemos. Se me va. Los lubricantes es otra cosa que también podemos obtener a partir de esos residuos del alperujo. Y los ecomateriales por impresión, que es una idea fantástica que ha tenido Miguel y que preferiría que lo explicara él en qué consiste exactamente y que viene a cerrar este ciclo de la biorefinería que estamos proponiendo. Bueno, pues arranco, Pilar. Sí. Sí, vale. Una de las cosas que tiene estos componentes, es decir, el alperujo, es un alto contenido en fibras y ese contenido de fibras normalmente es muy difícil de valorizar. Pero una de las cosas que estamos empezando a investigar ahora es que esas fibras pueden ser inmovilizadas en termoplásticos y pueden ser utilizadas en impresión 3D. Entonces, una de las ideas es, por medio de algunos tratamientos como pueden ser la licuefacción para obtener bioaceites, se produce una rotura de esas estructuras fibrosas y pueden ser incluidas, de tal manera que podemos desarrollar pues, diferentes productos y darle un último valor a la última fracción que normalmente tiene mucha dificultad de valorización. De tal forma que cerramos el ciclo de la economía circular, ¿no? Es decir, vamos pasando etapas, se hace una valorización directa, extracción de aceites, producción de biocombustibles, de biolubricantes, dar mayor poder calorífico, luego entran en juego nuestras algas que son capaces de biorremediar la agua y además aprovechar los nutrientes que vienen y producen hidrógeno, y ya con el resultante del resultante que se puede producir fertilizantes, como nos han contado antes, o se puede inmovilizar para crear de nuevo tipo de materiales. Muy bien. Esa parte ya, Pilar, si quieres, esta parte ya es redundante, exacto. Sí, exactamente, esta parte redundante de cada una de los biolubricantes. Bueno, los biolubricantes van a seguir utilizándose también para cualquier tipo de maquinaria o de motor. O sea que es una cosa que sí hace falta que tengamos desarrollada
esa alternativa a los lubricantes que hay actualmente de origen fósil, ¿no? Es muy importante que metamos los residuos, como estamos todo el tiempo incidiendo, en ese proceso productivo para obtener productos de alto valor añadido. Bueno, aquí están todos los que hemos dicho, la valorización mediante licuefacción y la impresión 3D, que es lo que comentaba Miguel. Esa impresión 3D también es muy útil en el campo, puesto que a veces tienes que desarrollar pues, repuestos de maquinaria que se rompen y demás, y se pueden obtener mediante los propios residuos generados en la empresa y luego, o sea, en el campo. Y luego lo más interesante de todo esto es que la impresión 3D, por ejemplo, se podía comprar una impresora 3D para una cooperativa, por ejemplo, no es excesivamente costosa la impresora, y una vez que se han desarrollado los materiales gracias a los residuos que generáis, pues sería relativamente fácil imprimirlos en la propia cooperativa, imprimirlos en forma 3D para poder ser utilizados esos repuestos que comentó, ¿no? Bueno, y yo esto ya lo ha comentado David y Alessandra, yo creo que a partir de aquí nada más. Miguel ha sido muy claro, ha hecho una compendio final de lo que consiste el proyecto. Yo creo que os ha quedado todo muy claro. Básicamente lo que queremos es darle un valor añadido a los residuos que generáis, que normalmente esos residuos pues, no sirven para nada o ocasionan un problema incluso, y nosotros lo que pretendemos con esto es hacer una refinería que se llamaría biorefinería, porque va a estar relacionada con la renovabilidad y con el respeto al medio ambiente, por eso le ponemos la palabra bio, y que nos va a producir pues, todos esos componentes que ya os he comentado, los biocombustibles, los biolubricantes, los materiales para hacer impresión en 3D de repuestos que podáis utilizar y además muchas otras cosas. O sea, hay un abanico impresionante que podemos hacer de productos. Nosotros nos hemos centrado en esto en el proyecto porque teníamos que darle un fin al proyecto, o sea, tenemos que acabarlo con el dinero que tenemos, ¿no? Pero se puede ampliar y hacer muchísimas más cosas. Y aparte, pues lo que ha comentado David, que se puede hacer bioremediación con las algas que estamos implicando en este proyecto, que lo basamos todo en esas algas, que son mágicas. Entonces, pues podemos hacer bioremediación, podemos tener hidrógeno, podemos utilizar la biomasa de fertilizantes, o sea que hay una cantidad impresionante de cosas que podemos hacer a partir de vuestros residuos.